Buenas tardes compañeros, hoy les voy a exponer la nivelación de la evaluación de física 1. Entonces el primer problema nos dice que hallarle las dimensiones de K, sabiendo que esta ecuación está dimensionalmente, homogénicamente dimensionada, ¿sí? Entonces lo primero que hacemos es tomar las dimensiones por separado. Las dimensiones, espera un momento, las dimensiones de 2, las dimensiones de A y las dimensiones de V y las dimensiones de todo este radical, ¿sí? Entonces sabemos que las dimensiones de cualquier número va a ser igual a 1. Entonces esto va a ser igual a 1. A sobre B va a ser igual a las dimensiones del radical de M sobre K. Entonces sabemos que A es igual a la masa, que V es igual a la velocidad, y entonces lo reemplazamos. Las dimensiones del área es igual a L al cuadrado y las dimensiones de la velocidad es LT a la menos 1. Eso debe ser igual a al radical de M sobre K. Entonces subimos lo que está en el numerador al denominador y efectuamos las operaciones. Este L se va con este L al cuadrado y nos quedaría L, y este T a la menos 1 sube como positivo. El radical lo transformamos en exponente, quedando todo elevado a la 1 medio, y lo siguiente que hacemos es elevarla al cuadrado con el objetivo de cancelar este 1 medio, y nos quedaría L al cuadrado T al cuadrado es igual a MK a la menos 1. Convertimos este exponente menos 1 en una fracción, ¿sí? Y lo siguiente que hacemos es pasarlo del numerador al denominador, y lo mismo acá. Entonces nos quedaría que K es igual a M, esto que ahora está en el denominador, al pasar al numerador queda negativo, L a la menos 2 y T a la menos 2. Entonces pasamos al siguiente problema. Un momento. El siguiente es lo mismo, de análisis dimensional, donde nos dan esta operación y lo mismo, está homogénicamente dimensionada. Esto quiere decir que lo que tengamos acá es igual a lo que tengamos acá. Listo, entonces tomamos de nuevo los límites dimensionales por separado, las dimensiones de T, las dimensiones de K, las dimensiones de L, las dimensiones de G. Sabemos que K es una constante numérica, eso quiere decir que cualquier número es adimensional, por lo tanto es igual a 1. Entonces no lo tomamos. Entonces A y T es periodo, y el periodo es igual a T a la menos 1. L es longitud, entonces le tomamos L. Y G es igual a la aceleración, que es igual a las dimensiones LT a la menos 2, y todo eso exponentes a la A y exponentes a la B. Entonces efectuamos la potencia. Entonces T a la menos 1 es igual a L a la A, y L a L por B, LB, y menos 2 por B, menos 2B. Listo. Entonces, como dije, está homogénicamente dimensionada. Eso quiere decir que lo que nos dé acá debe ser igual a lo que nos dé acá. Entonces A más B, porque es la suma de la multiplicación de los exponentes, debe ser igual, la suma de los exponentes debe ser igual a 0, y la otra operación que nos da es que T menos 2B debe ser igual a menos 1, para que concuerde con esta parte. Entonces formulamos esas dos ecuaciones. Menos 2B debe ser igual a menos 1. Cogemos el B, es igual, y pasamos lo que está multiplicando a dividir, y nos da que B es igual a 1 medio, y ese 1 medio lo reemplazamos en la otra ecuación y nos da A igual a 1 medio. Está listo. Entonces ya nos pedían que cuál es el resultado de A más B, y reemplazamos A y B, y eso nos da que el valor de AB es igual a 0. Listo, entonces pasamos al siguiente. El siguiente es un problema de vectores. Nos dan dos vectores y nos dicen que la resultante es igual a 1000. Esa es la resultante. Entonces, teniendo esos datos, vemos que ya podemos pasar el vector 1 a
polares, que también es otro dato que nos piden, pasar estos dos vectores a polares. Y como vemos acá va un eje de coordenadas y como va hacia sentido contrario del de las X, es menos 700 y con un ángulo de 0 grados. Eso por tener lo que ya lo podemos hacer de una vez. Entonces acá nos dicen lo siguiente: sabemos que la resultante es la suma de los dos vectores, el vector 1 más el vector 2, esto es igual a la resultante. Entonces colocamos que el vector 1 más el vector 2 debe ser igual. Como no conocemos el ángulo que hay en esta parte, lo que hacemos es simplemente exponerlo, colocarlo, señalarlo, ¿sí? Entonces la componente en I va a ser igual a la magnitud por el coseno de teta, no lo conocemos, y la componente en J va a ser igual a 400 por el seno de teta. Y entonces eso lo exponemos, porque lo exponemos. Entonces las dimensiones de A, las dimensiones del el vector 1, las coordenadas del vector 1 más las coordenadas del vector 2, que las tenemos acá, y eso nos da igual a la parte que tenemos acá. Entonces lo siguiente que hacemos es hallar la magnitud del vector resultante, porque acá solo estamos sumando el vector 1 más el vector 2. Entonces hallamos la magnitud, y la magnitud es igual a la raíz cuadrada de x, de las coordenadas x más las coordenadas y al cuadrado cada una. Entonces eso es lo que hacemos acá, y como vemos acá se nos forma un trinomio cuadrado perfecto, y lo que hacemos es el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo y el segundo al cuadrado, y acá vemos que este 400 tiene exponente, y ya efectuamos las operaciones. Y además, como ya sabemos que la magnitud del vector resultante es 1000, pues lo colocamos. Entonces 1000 es igual a 700 al cuadrado es 490.000, lo mismo acá, y acá menos por menos 2 da más, y acá lo mismo, efectuamos las operaciones que nos indican. Entonces ya teniendo las operaciones hacemos y acá nos damos cuenta que tenemos este 160.000 y este 160.000. Coseno al cuadrado, vemos que podemos sacar factor común y lo sacamos. 160.000 es igual al coseno al cuadrado más el seno al cuadrado. Si vemos las razones trigonométricas, esto es igual a 1. Entonces, y ya teniendo solo coseno, pues despejamos coseno para hallar el ángulo teta. Pasamos lo que está sumando a restar, lo que está restando a sumar, y ya nos queda esta operación, y pasamos a dividir. Cancelamos ceros y aplicamos coseno a la menos 1 para hallar el ángulo teta. Esto es positivo, me olvidó corregirlo. Entonces el ángulo teta es igual a 51. Y ya teniendo esto, ya teniendo el ángulo de acá, simplemente teniendo ya este ángulo igual a 51, podemos representarlo en polares. Entonces, como está en el segundo cuadrante, la magnitud va a ser negativa y el ángulo también, porque estaría opuesto al del tercer cuadrante. Listo, entonces quedaría menos 400 menos 51. Y para rectangulares, como vemos, el vector 1 solo tiene componente en x, entonces sería la que ya tenemos, menos 700 LB más 0. Lo siguiente que hacemos es aplicar trigonometría para hallar las de x y las de y, que tendría que ser 400, que es lo del vector 2. Un momento, 400, que es lo del vector 2, 400, que es lo del vector,
de la magnitud por el seno y por el coseno, y eso ya nos da las componentes x y y. Buenas tardes, compañeros, vamos a continuar con este problema. Lo que observamos en este nos dan tres vectores, que son los que están en rojo, y unos ángulos. Lo único que hacemos es complementar esos ángulos porque nos dan los siguientes. A ver, un momento. Nos dan el ángulo que tenemos acá, el cual es de 24, y ese lo complementamos para que nos dé 90. Acá nos quedaría 66. Eso con la finalidad de armar un triángulo acá, un triángulo rectángulo, y el vector de abajo inferior, lo que hacemos es desplazarlo sobre la misma línea de acción. Lo desplazamos para que quede de esta manera. Entonces aquí efectuamos ángulos internos y externos, quedándonos este ángulo acá de 41, y lo mismo con la finalidad de formar un triángulo. Y en el inferior lo mismo, nos dan este ángulo de 28, lo que hacemos es complementarlo para tener ese que nos queda ahí de 62, con la finalidad de armar un triángulo rectángulo y aplicar trigonometría, que nos quedaría de la siguiente manera. Para el vector 1, con este ángulo de 66, aplicamos el seno por la magnitud, que es 20 por el seno de 66. Eso nos da la coordenada en y, esto nos da la coordenada en x, y hacemos lo mismo con el vector 2, como lo desplazamos acá, como este 41, y entonces la magnitud, que es 25, que la tenemos acá, 25 por el seno, lo mismo, y ta, y el coseno por ta. Y después tenemos en cuenta el signo, hacia donde se mueve ese vector. Como vemos, primero se desplaza hacia la izquierda, teniendo signo negativo en x, que este vendría a ser x, y teniendo signo positivo en y. Esto acá es positivo en y. Listo. En el vector 3 lo que hacemos es tomamos el ángulo de referencia, este 62, siendo ahora el seno el eje x, y lo hacemos acá. Como la magnitud menos 15 por el seno nos da menos 13, y lo mismo efectuamos hacia donde se dirige. Pues primero va hacia la izquierda y luego hacia abajo, quedando ambos negativos. Lo siguiente hacemos, ordenamos las x y las y de los vectores, las x y las y las restamos, y eso nos da las coordenadas del vector resultante en x y y. Eso aplicamos el teorema de Pitágoras para que nos dé la resultante, y ya nos daría 36,27. Vamos a continuar con el problema número 3. Acá lo que hacemos es hallar las coordenadas con los números que nos dan acá, de los puntos B, D, A y B y C. Digamos las coordenadas de esos puntos usando esa referencia, y nos quedarían las de D serían estas, las de C serían estas, y las de B serían estas. Entonces aplicamos un teorema del vector para hallar el vector BD, que vendría siendo, utilicemos el BA, sería igual el vector B más el vector BA es igual al vector A, ¿sí? Y eso lo representamos acá. Y entonces, ya teniendo esto, lo que hacemos es despejar el vector BA. Despejamos el vector BA, siendo el vector BA menos el vector BA, o el final B menos el inicio del vector, ¿sí? Y eso ya nos da unas coordenadas, y estas deben ser las coordenadas del vector BA. Y hacemos exactamente lo mismo para los demás vectores, para el vector BA, BDA y CA. Y ahora lo que hacemos es lo siguiente, es hallar el vector unitario para después multiplicarlo por la magnitud. Entonces
Tenemos el vector unitario BA. El vector unitario deben ser las componentes del vector dividido en la magnitud, y eso nos da estos valores que tenemos acá abajo. Y ahora, para hallar el vector AB, va a ser igual a la magnitud por la dirección que nos otorga el vector unitario. Entonces multiplicamos esta magnitud del vector FBA por esto y nos daría. Ya después lo que tenemos que saber es que la sumatoria, como el sistema está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0, en Y también debe ser igual a 0 y en Z igual a 0. Entonces lo que hacemos es reorganizar las ecuaciones y todo lo que tengamos en Y lo colocamos de la función AB, de la función CA y de la función DA. Lo mismo con I, con Y y con Z. Y ya después acá lo multipliqué por 1000 para facilitar y cambié de variables. Y es igual a AB y Y es igual a CA y Z es igual a DA. Entonces ya después uno las ecuaciones. La ecuación 1 la multiplico por 2 y la sumo a la ecuación 2. Y eso me da esta ecuación y acá despejo, no, me da esta ecuación, sí, y acá despejo Y. Y acá en la ecuación 1 la tomo con la ecuación 2, la multiplico por 6 para cancelar X. Y ya después lo que hago es despejar el valor que me dio en Y, en Z. Y después hallo el valor de X. Y ya para los cosenos, hallar si los ángulos entre las cuerdas, utilizo el producto punto, que utilizamos el vector unitario de AB y el vector unitario de AC, y eso lo efectuamos I con I, Y con Y y Z con Z, y ya después efectuamos las operaciones y aplico coseno a la menos 1. Eso me da el ángulo 45 y así con la tensión entre T2 y T3 y entre T3 y T2, y me da como resultado la tensión igual a 45, a 34 y a 51.